Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Muchas reacciones a nivel internacional con lo que pasó el domingo en Cataluña. La independencia de Cataluña para los catalanes es fundamental, pero no lograron tener la mitad, por lo menos, de los participantes. De los 7 millones de catalanes, apenas votaron 2.300.000 favorables a la independencia. Pero para ellos podría ser motivo de una declaratoria o una transición. Ahora han recurrido al apoyo internacional de la Unión Europea, incluso una mediación. Pero por otra parte, tanto el gobierno de Rajoy, del Partido Popular, como el Partido Socialista, que son las dos grandes fuerzas políticas españolas, además de Ciudadanos, están en contra de una independencia unilateral y por lo tanto han venido oponiéndose a la decisión de la Generalitat, a pesar de que tenga el respaldo del Parlamento catalán, a un pronunciamiento que tiene que ser en la Constitución española de 1978 y que sería una ruptura terrible para España porque podría animar a los vascos, a los gallegos, a los canarios a separarse de España también y a otros países de la Unión Europea donde hay presiones, en el caso de los corsos en Francia o la Selva Negra en Alemania, el norte de Italia, a buscar separaciones. Ya hubo un referéndum en Escocia, afortunadamente lo ganaron quienes querían seguir en el Reino Unido, pero Escocia quiere ir a la Unión Europea y con la salida del Brexit justifican tal vez una ruptura con el Reino Unido para ir a la Unión Europea. Lo cierto es que en el caso de Escocia podría ser aceptada en la Unión Europea porque el referendo se dio en la Constitución y en las normativas jurídicas del Reino Unido, pero en el caso de España la Unión Europea respalda al gobierno de Rajoy y al gobierno constitucional del Reino porque sería una ruptura al margen de la ley, por lo tanto la Unión Europea no aceptaría a Cataluña como nuevo Estado en la incorporación que pudiera tener a la Unión Europea, que debería ser, porque a pesar de que tiene una gran economía Cataluña y tener más o menos 7 millones de habitantes, 30.000 kilómetros cuadrados, es difícil para España renunciar a lo que ha sido siempre Cataluña parte de España. Veamos las reacciones y sobre todo la presión que pueda haber internacional después de los acontecimientos del domingo, donde aunque la gente no respalde a los catalanes, sin embargo hay preocupación por la situación de la violencia en las calles. La presión internacional crece sobre el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. La Unión Europea instó el lunes a un diálogo entre el gobierno y los catalanes independentistas, tras los violentos episodios del domingo, cuando la policía intervino los centros de votación del referendo en Cataluña. Llamamos a todos los actores relevantes a pasar rápidamente de la confrontación al diálogo. La violencia nunca puede ser un instrumento en la política. El portavoz recordó que el referendo es ilegal según Madrid, pero confió en el liderazgo de Rajoy para resolver el difícil proceso, con respeto a la Constitución española y a los derechos de los ciudadanos. La ONU también pidió a Rajoy investigaciones completas, independientes e imparciales sobre los actos de violencia del domingo, tras los cuales casi 900 personas requirieron atención médica. De su lado, el jefe del Consejo Europeo, Donald Tusk, urgió al gobierno español a evitar un nuevo uso de la fuerza. La Eurocámara analizará el miércoles en un debate especial la situación en Cataluña. Efectivamente, la Unión Europea es clara en defender al gobierno de España y mantener la unidad territorial, pero también hay cuestionamiento a la utilización de la fuerza pública, donde Rajoy ha sido cuestionado, pero también está cuestionada la actitud unilateral de los catalanes, que por cierto han retardado la declaración de independencia porque haría que una unión completa estaría entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que tiene algunos señalamientos, especialmente por la utilización de los mecanismos de defensa. Lo cierto es que es un problema que complica la situación europea y sobre todo España. Afortunadamente en América Latina los gobiernos han sido muy prudentes en no pronunciarse sobre un tema que es eminentemente español y no hay que tener injerencia en la situación española. Y en América Latina, pues por primera vez en Colombia entra en tregua el Ejército de Liberación Nacional. Extraordinaria la noticia porque así como la FARC llegó a un acuerdo con la intermediación del Vaticano y muchos países del continente, el ELN, que estaba en la guerra abierta contra el gobierno, también va por esa vía y esto sigue el camino de muchos que en América Latina tuvieron la guerrilla y la violencia y que se han acogido a la pacificación y a la voluntad de ir por vía electoral. Veamos la nota.
La guerrilla del ELN y las Fuerzas Armadas de Colombia están en tregua por primera vez, tras medio siglo de feroz enfrentamiento. En medio de las negociaciones que se llevan a cabo en Quito, el gobierno y los rebeldes pactaron un alto al fuego que comenzó el domingo y se extenderá en principio hasta el 9 de enero. El alto al fuego estuvo precedido de una jornada violenta que terminó con 5 muertos, entre ellos 3 policías que fueron emboscados y un líder de la guerrilla que murió durante una operación de comandos especiales. La guerrilla guevarista se comprometió a detener los ataques petroleros, la toma de rehenes, el reclutamiento de menores de 15 años y la siembra de artefactos explosivos. Por su parte, el gobierno deberá mejorar las condiciones carcelarias de unos 450 guerrilleros y fortalecer la seguridad de líderes sociales y de derechos humanos, blanco de ataques que han dejado 190 muertos desde 2016. Ambas partes pretenden avanzar hacia el final del último conflicto en América, tras el acuerdo de paz que alcanzó el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, ahora transformadas en partido político. Un mecanismo conformado por la ONU, el gobierno, los rebeldes y la Iglesia Católica verificará el cumplimiento de la tregua sobre el terreno. Por cierto, una de las variables que mejor han tenido Colombia, a pesar de la guerrilla y la confrontación, es el petróleo, donde muchos de la diáspora venezolana, expertos petroleros, han colaborado para que Colombia incremente su producción y la calidad del petróleo, y a pesar de los bajos precios del petróleo han seguido para fundamentar su economía y su desarrollo. Hoy invitamos, porque el petróleo es fundamental en el mundo internacional y vital para Venezuela, a Rafael Gallegos, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Tiene unos seminarios muy interesantes sobre petróleo y política y diplomacia, porque el petróleo tiene que ver con la economía, pero también con la diplomacia, especialmente en estos tiempos de globalización. Así que les pedimos quedarse con nosotros para conversar con el profesor Rafael Gallegos.